Hola, hoy vamos a hacer un problema de tiro parabólico muy simple, muy sencillo, pero que nos ayudará a ver el principio básico y fundamental de lo que es el tiro parabólico, el cual se basa en descomponer el vector de la velocidad en sus componentes para poder utilizar las fórmulas que les dejo a continuación. Nos dice que un proyectil se lanza con una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo con un ángulo con respecto a la horizontal de 35 grados y nos pide que encontremos A, la posición XY después de un segundo, B, la altura máxima y C, la magnitud y dirección de la velocidad final. Para obtener la posición, lo primero que debemos de hacer es obtener las componentes de nuestro vector de velocidad inicial para así poder aplicar las fórmulas que tenemos. Teniendo el ángulo de 35 grados, sabemos que la velocidad inicial en X sería el vector por el coseno de 35, mientras que para Y sería por el seno de 35. Después de sustituir valores, obtenemos que el valor de la componente en X de la velocidad es de 9.83 y la del componente en Y es de 6.88 metros sobre segundo. Ahora sí podemos proceder a usar nuestras fórmulas. Para X tenemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Basándonos en nuestro sistema de referencia, colocamos su origen en el mismo punto donde se lanza el proyectil, por lo que la posición inicial es 0. La velocidad inicial en X es el componente horizontal de la velocidad, y el tiempo nos indican que es de un segundo. Después de hacer la operación tenemos que la posición horizontal es de 9.83 metros. Para Y tenemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo. De nuevo, por nuestro sistema de referencia, tenemos que la posición inicial en Y es 0, la velocidad inicial en Y es 6.88 metros sobre segundo, ya que es el componente vertical que habíamos obtenido de nuestro vector inicial, multiplicado por un gravedad que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema MKS, multiplicado por un segundo al cuadrado. Después de hacer la operación obtenemos que la posición final en Y es de 1.97 metros. Entonces, después de un segundo, el proyectil se va a encontrar a 9.83 metros en una distancia horizontal y a 1.97 metros en una distancia vertical. Para conocer la altura máxima, lo que hacemos es proponer que la velocidad final en Y va a ser 0. ¿Por qué? Ya que el proyectil lleva una velocidad que va disminuyendo a medida que va subiendo y va a llegar en el punto más alto, su velocidad va a ser 0 y es cuando empieza a ser negativa. Es por eso que sabemos que en el punto más alto de un proyectil su velocidad por un instante es 0 y ese instante es el que queremos analizar. Esas dos son las fórmulas que nos pueden ayudar a obtener la posición final cuando la velocidad es 0. Analizando la primera nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El tiempo que tendríamos que utilizar para la fórmula es el tiempo en que tarda en llegar a su altura máxima, el cual no lo conocemos. Podemos obtener el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima y sustituirlo en nuestra fórmula para obtener la posición final en Y. O simplemente podemos hacer un despeje de la segunda fórmula, ya que conocemos todos los demás datos. Después de hacer el despeje de la segunda fórmula, nos queda que la Y final va a ser igual a la velocidad final en Y al cuadrado menos la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la posición inicial en Y. Todo esto dividido entre menos 2 por la gravedad. Sustituyendo los valores tenemos que la velocidad final en Y, que proponemos como 0, elevado al cuadrado, menos la velocidad inicial en Y, que es el componente vertical, elevado al cuadrado, menos 2 veces la gravedad por la posición inicial en Y, que es 0. Todo esto sobre menos 2 por la gravedad. Después de hacer las operaciones obtenemos que la posición final en Y, cuando su velocidad es 0, es de 2.41 metros, siendo esta su altura máxima. Por Pitágoras sabemos que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes y su dirección es igual al arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Ahora procedemos a encontrar los valores de los componentes de la velocidad final. Para obtener los valores de los componentes de la velocidad final,
tenemos estas dos fórmulas. La velocidad final en x es igual a la velocidad inicial en x, la cual ya la conocemos, y la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y, la cual la conocemos, menos la gravedad por el tiempo. El tiempo que debemos utilizar es el tiempo que tarda en hacer su recorrido, es decir, cuando llega al suelo nuevamente, el cual no lo conocemos, pero lo podemos obtener. Se sabe que el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima es el mismo tiempo que tarda en llegar desde esa altura máxima de nuevo al suelo, por lo que podemos obtener el tiempo que tardó en llegar a 2.41 metros y multiplicarlo por 2. Sabemos que en su altura máxima su velocidad final es 0, por lo que podemos utilizar esta fórmula para obtener el tiempo mediante un despeje. Después de despejar y sustituir los valores, obtenemos que el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima es de 0.7 segundos, por lo que el tiempo total del recorrido es 0.7 por 2. Después de sustituir los valores, obtenemos que la velocidad final en x es de 9.83 metros sobre segundo, y sustituyendo los valores de la fórmula de velocidad final en y, tenemos que la velocidad inicial en y es 6.88 metros sobre segundo, la gravedad la conocemos y el tiempo total del recorrido es el tiempo que tardó en llegar a su altura máxima por 2, y después de hacer la operación obtenemos que la velocidad final en y es de menos 6.85 metros sobre segundo. Después de sustituir y hacer las operaciones, obtenemos que nuestro vector de la velocidad final nos queda de menos 11.99 metros sobre segundo, es negativo ya que va hacia abajo, con un ángulo de menos 34.9 desde la horizontal. Bueno, espero les haya servido el video. Como les dije, fue un problema muy básico, pero que nos ayudó a ver el principio fundamental y de cómo podemos aplicar las fórmulas en el tiro parabólico. Pero si ustedes quieren que haga un problema de este tema un poco más complicado, pues coméntenlo o igual pueden mandarme un correo y claro, lo podemos hacer. Y bueno, eso sería todo. Gracias.